en la medida en que es la forma de demostrar que algo está cambiando a quienes tienen que aplicar esas. Si vos tenés, digamos, pandillas, digamos, en las calles permanentemente, quienes son quienes manejan las calles, las pandillas, y vos querés que la fuerza de seguridad salga y se les paren estas pandillas, así como pasa con los narcos y demás, al crimen organizado, bueno, vos tenés que salir y decir, bueno, yo los voy a bancar, los voy a dar ciertas garantías a ustedes, no a los delincuentes, para que puedan realmente cambiar las cosas. ¿Me explico? O sea, esa propaganda, que es cierto que es propaganda lo que hace Bukele, esa filmación, esos videos que se ven de la inauguración de la media cárcel, los discursos que da, yo creo que son una propaganda, pero es necesaria para decir, bueno, a la fuerza de seguridad, esto realmente voy en serio. Hace poco hablamos, lo recordarás perfectamente, porque no fue hace mucho, sobre la situación de Bukele en El Salvador y cómo había tenido una política bastante particular, podemos decir, o polémica, puede decir otro, sobre el tema de las pandillas. Porque es solo inseguridad, creo que también lo dijimos a la pasada en el video anterior. Inseguridad, bueno, es en robos, algún hurto, todo país tiene una tasa relativamente controlada de algún delito, porque es un problema, obviamente, son conductas de la sociedad que no puedes eliminarla a cero. Ahora, El Salvador ya tenía un nivel de control de las mafias sobre el territorio muy similar y mucho peor también a lo que podemos imaginar acá en Argentina, en Rosario, o lo que alguien de Colombia puede identificar con el tema de los narcos en alguna época. Bueno, gente en México también lo podrá contar también, en el estado de Sinaloa, bueno, todos esos lugares que están en la frontera cerca de Estados Unidos. O sea, cuando ya son mafias que controlan territorio, no es un delincuente común que vos detenés en un operativo y lo llevas ante un juez penal. O sea, es crimen organizado. Es un crimen organizado con mucho poder económico, con armas a disposición, muchas veces mejores armas que la misma policía. Y obviamente un nivel de poder por la misma plata que manejan y el control territorial que tienen, que hace que no haya testigos en los juicios porque todo el mundo tiene miedo de hablar, muchos fiscales no se animan a investigar, muchos jueces no se animan a condenar, bueno, porque no tienen garantías de que si hacen su trabajo no les maten un hijo o no les pongan una bomba en la casa, bueno, cualquier cosa te puede pasar. Por eso hago una analogía con otros países que han vivido situaciones similares y saben perfectamente que esto no se detiene de manera gradual y mucho menos, y ahí hay un tema que lo hablamos con Agus también, es decir, todas las convenciones de derechos humanos, yo se los explicaba el otro día con el problema del derecho penal, tiene tantas garantías para que un inocente no vaya preso, que cualquier tipo con plata y un buen abogado tiene muchas chances de salvarse incluso siendo culpable. Sí. Es un poco la paradoja del sistema penal y sus garantías. No digo que no tengan que estar, pero cuando se empezó a tratar el tema del crimen organizado, ya sea con las mafias en Italia, las mafias en Estados Unidos, bueno, se empezó a ver que, lo que te digo, no alcanzaba con el sistema penal común y había que hacer un tipo de política especial. Lo de El Salvador es incluso un poco más, porque en esos países fueron mano dura desde lo judicial, pero acá directamente, o sea, yo creo que pasó más porque hay muchas garantías que muchos reclaman que no se han respetado, porque claro, si vos vas gradualmente agarrando a las mafias, empezás por los de abajo, que son los más fáciles, el de arriba capaz que ni está en El Salvador o capaz que está recontra resguardado en un búnker, y hasta que llegaste a buscarlo el tipo liquidó un testigo, liquidó un fiscal. Entonces el tipo lo que actúa es rápidamente, metió muchísima gente presa y las estadísticas que conocíamos, porque obviamente no somos de ahí y obviamente uno en Argentina chequea capaz 10 diarios o 5, más cuentas de Twitter de gente de acá que te aporta noticias, pero cuando analizamos otros países la verdad que uno compara, bueno, algunas cuentas de gente que puede seguir en redes sociales, algún diario local, pero fuera de eso no estamos permanentemente viendo la cocina de cada noticia. Entonces nos llega ahora la noticia de que posiblemente hay acusaciones serias de que habría manipulado Bukele algunas estadísticas para, claro, cuando vos tomás una decisión tan polémica, te tiene que acompañar algún resultado rápido, porque si encima no das resultados concretos, la gente dice, che, bueno, al final esto es un lío, tengo de punta los organismos de derechos humanos y la verdad que delitos siguen ocurriendo, homicidios siguen ocurriendo, y ¿de qué te sirvió la mano dura, básicamente? Después vamos a analizar al final, hacerme acordar, en provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, algo que está pasando con la inseguridad y con una falsa mano dura, que termina pasando en esto que te digo. Mano dura, ¿traes resultados o la pasas mal? Porque la gente no quiere solamente ver un policía disparando, quiere que se termine el delito. Entonces a Bukele se lo acusa de haber manipulado estadísticas, de que está sobrevalorando. Yo creo que cualquier político sobrevalora sus estadísticas y trata de que siempre su gestión luzca lo mejor posible, pero entiendo que es la política, puede ser sucia, discutible, por algo uno no participa tampoco activamente, tiene sus vicios. Pero bueno, yo quiero charlarlo con vos, sé que has visto la noticia.
¿Cómo lo estuviste viendo? ¿Qué pensás? ¿Crees que sea cierto esto? Mirá, lo primero a decir es que estamos hablando, digamos, por un titular que arrojó, un artículo que arrojó Infobae, ¿no? Que ya estuvimos hablando en programas anteriores respecto de el sesgo que tiene, el sesgo ideológico que disimula cada vez menos Infobae, respecto de muchísimas cosas, no solo estas cuestiones de garantismo penal, mano dura, etcétera, sino en cuestiones de ideología de género, en cuestiones de política, tanto argentina como externa, en todo lo que sería nueva derecha en Estados Unidos. Bueno, tiene una posición muy clara Infobae, ya nada disimulada, tiene editores de género, bueno. En este punto, digamos, el disparador de hoy es un resumen, un presunto resumen de lo que ha sido las críticas a la gestión de Bukele, que no solo, digamos, una crítica que hacen diciendo manipuló, digamos, estadísticas para demostrar. Acá la crítica básicamente es el hecho de que supuestamente Bukele está maltratando en las cárceles a pandilleros, tergiversando cifras, obviamente, como decías vos, para demostrar el éxito de su gestión. Pero la sensación, o al menos mi sensación, es que según lo que he leído, Bukele realmente ha bajado los índices del crimen. Realmente. Lleva un año, creo más o menos, lo que es el régimen de excepción de El Salvador. Y estas son las críticas que se le están haciendo. Yo no creo que no creo que la crítica real sea por estar tergiversando cifras de su éxito, sino la crítica real que subyace a todo esto es justamente porque la mano dura está sirviendo. Es decir, no vas a leer Infobae criticando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que justamente hace circo pero en realidad no actúa respecto a la inseguridad, sino que critican justamente a quienes sí actúa y cuando realmente funcionan la mano dura y este régimen de excepción que implementó Bukele, que además obviamente lo que está haciendo él es una gran, digamos, hace una propaganda, una publicidad de esta mano dura. Lo dice abiertamente en sus discursos, se para frente a las amenazas de venganza de parte de los familiares que hay fuera de estas pandillas o de las mismas pandillas que dicen me arrestaste a tantas personas, nos vamos a vengar, vamos a ir contra la ciudadanía. Y él se ha parado frente a eso, frente a un micrófono y ha dicho si hacen esto los presos van a dejar de comer, si hacen esto, como diciendo yo no me voy a echar atrás frente a la amenaza de las pandillas. Entonces yo creo que la crítica en este caso de Infobae, que es un artículo que es muy gracioso porque recién hicimos la prueba, leímos el artículo acá mientras armamos todo el programa y le pedimos un resumen a ChatGPT, pusimos el artículo y le dijimos, bueno, a ver, resuminos el artículo, ¿no? Y la conclusión, lo tengo acá de ChatGPT, dice, bueno, al enfocarse en estas cuestiones negativas y en la aparente falta de responsabilidad del gobierno, el escritor podría estar mostrando un sesgo en contra de la administración de Bukele. Bueno, claramente se da cuenta que es un artículo muy crítico de la administración de Bukele el que hace Infobae, ¿no? Podemos sentar en lugar de Giordano. Sí, más o menos. Pero yo insisto, el hecho de que Infobae esté criticando esto, para mí denota que las políticas de Bukele de mano dura están funcionando y de ahí surge que los organismos de derechos humanos estén criticando, que determinadas organizaciones internacionales estén criticando y que determinados diarios claramente de izquierda o progres lo estén criticando. Si Bukele fuera solo propaganda o solo tergiversación de cifras y no estuviera funcionando su régimen, no habría ninguna crítica, porque no les interesaría. Y ya estaría destituido, te digo, porque si vos vas a medias contra las mafias... Sí, exacto. A menos que seas, viste, una suerte de cómplice. Ojo que, digamos, hay críticas incluso de gente de derecha que dice, no, bueno, pero hay que ver bien. Yo no digo esto es perfecto. Pero según lo que hemos leído en distintos lugares, no solo en Infobae claramente, es que el régimen de mano dura está ayudando a bajar el delito, está deteniendo a lo que son las pandillas. Se ven estos videos, la gente habrá visto estos videos de la mega cárcel que inauguró con los pandilleros todos rapados, todos iguales, digamos, todos uniformados o en cuero y solamente con unos pantaloncillos blancos. Eso creo que es porque hace muchísimo calor en El Salvador. No es tanto, decirme, no es que están... No, claro, pero los tienen, o en las camas en donde duermen, que no son camas prácticamente, o las tienen sin colchón. Bueno, mira, y son muchas fotos de todo esto. En parte, como te digo, es propaganda que hace el mismo Bukele para decir, esto estamos haciendo, esto está funcionando, ¿no? Como te digo, yo creo que si no funcionara no habría una crítica de estos diarios progres. Claro, ahí está el tema. Siempre hay que ver el contexto.
pero yo obviamente quisiera, como te digo, que la mano dura fuera judicial. Es decir, que realmente haya procesos rápidos, condenas, protección al testigo. Pero bueno, el testigo un poco tiene que ver esta propaganda, de que se puede declarar en un juicio sin el riesgo que te liquiden a tu sobrino, a tu hija, que podés ir a trabajar mañana. Y además Eric, creo que también en el mediano plazo tendremos que investigar un poco más también, porque uno por ahí, como te digo, nos enteramos de lo que llega, que capaz que es un cuentagotas. Sí, hay que ir leyendo diferentes fuentes. Pero sí, claro, yo creo que podés ser firme en cuanto a las condenas, en la duración de la condena, pero la calidad de la misma podés hacerlo un poco más acorde para no ser tan polémico, quiero decir. Pensando en que esto es una cuestión de largo plazo. A mí no me sirve de nada que estén un año presos los pandilleros. Se necesita que haya un incentivo hacia el futuro de que acá no. No, es que, mirá, digamos, si hablamos de eso, los problemas que tenemos en Argentina y en el resto de Latinoamérica, te diría, es que ha penetrado muchísimo la ideología del garantismo penal. Y obviamente mucha gente cuando critica todas estas cuestiones de la inseguridad y demás, lo primero que hace es enfocarse en la policía, suponete, ¿no? No, porque la policía no actúa, no, porque la policía, bueno, lo que pasa acá en Argentina y en muchos países, por lo general, es que la policía no le pagan lo suficiente, el estatus social que tiene la policía es bajo, no se le respeta y se les pide que arriesguen su vida interviniendo. Suponete en un asalto a mano armada, en un tiroteo, en lo que sea, arriesgan su vida para intervenir en eso, para luego saber que por más que, digamos, salgan vivos, que ya es mucho, y puedan encima arrestar al ladrón o a quien sea, ellos saben que capaz ese sujeto sale en unos meses, en un año, que probablemente se pueda vengar, que saben que si interviene la policía, por ejemplo, también pueda ser juzgado por exceso, ¿no? Entonces, para mí lo importante de lo que está haciendo Bukele en ese sentido es decir, bueno, se acabó todo ese régimen de garantías solamente para el victimario y dudas respecto de la víctima o represión contra el policía que actúa para ponernos a ver, pero él te estaba por disparar para que vos le hayas disparado, pero estaba armado igual que vos, pero vos ¿por qué le disparaste? Entonces todas estas cuestiones que vemos acá en Argentina y que vemos en muchos otros países, que hace que la policía obviamente no quiera actuar, porque como te digo, cuando actúan lo juzgan por actuar, o que se le fue la mano, claro, y además o si la arrestan esa persona va a estar arriesgando su vida para que esa persona que arrestaron esté en unos días de nuevo en las calles. Entonces obviamente eso no vale la pena. Entonces lo que yo creo que ayuda, lo que está haciendo Bukele, es esta propaganda acompañado de todo esto que está haciendo, es decir, mostrarlo y tener ese discurso duro, bueno, hace que justamente los policías digan, bueno, acá tenemos a alguien que nos respalda, que no va a permitir que si nosotros actuamos nos metan presos a nosotros. Entonces, para mí eso también es importante, digamos. Obviamente y después tiene que ir a la justicia para que justamente la justicia no diga, bueno, no absuelva o largue en días, semanas o meses. Eso es fundamental. Cuando hablas de mano dura en la policía, insisto, no es el tema de que a los tiros por ahí, no, sí. Claro, no. Detener gente, pero como digo, no sirve de nada detenerlo si sale mañana. Sí, entonces se necesita un poder judicial firme y convencido de que, obviamente, podés respetar las garantías, pero en última instancia el derecho es interpretativo. Entonces vos podés decir, bueno, es cierto que hay una aceptación en esto más o menos, pero realmente en base a los testigos, esto y lo otro, realmente merece una condena. Tal vez no la más alta, pero 5 años, 10, lo que diga el Código Penal de cada país. Pero es que eso está, digamos, en general suele estar bien tipificado. El garantismo que vos decís es directamente, creo que siempre hay cliché de una frase de Zaffaroni en una entrevista, que es un juez gran teórico, digamos, fue juez del garantismo supremo, además que él dice, cuando yo era juez siempre veía cómo hacía zafar al delincuente. Eso no es garantías. Claro. Eso es complicidad prácticamente del Poder Judicial. Pero si vos te metés a las universidades, yo que cursé algunos años en Derecho, digamos, en todas las materias que era penal y demás, todas están totalmente cooptadas por la ideología, por el garantismo. No hay ningún profesor penal que yo haya conocido al menos que se salga de ese esquema heredado de lo que es Zaffaroni, ¿no? Ni hablar. O sea, hoy, digamos, lo que prima por lejos
Es eso. Entonces, abogados que salen formados en las universidades salen con esa ideología. Los jueces que salen formados en la universidad hace muchos años ya salen formados en esa ideología. Entonces, lo que prima hoy sin dudas es, y por eso también hay tanta cantidad de reincidentes. Y aparte, y esto es algo que, te digo, no solamente, porque te parecía que estamos hablando de Argentina solamente, no, esto yo creo que es algo que sucede en muchos de todos estos países latinoamericanos, en la gran mayoría, te diría. No, de hecho, por ejemplo, por sacarlo un poco de acá, contaba Agus alguna vez charlando que en Colombia pasó mucho con la persecución a la FARC, por ejemplo. Es decir, quienes actuaron militarmente en varios operativos terminaron detenidos por ver las garantías constitucionales de gente que está en la selva secuestrando, vendiendo droga, básicamente fuera del sistema en que dicen no creer. Entonces, ¿cuál es el próximo incentivo al próximo que haya un rehén de las FARC? Bueno, ahí está el tema. Entonces creo que pasa en general en varios lugares y empieza en la universidad. Lo de garantía empieza en la universidad. Sí. Porque aparte, bueno, ahora justo no está Jero que está haciendo algo que está bueno, que es meterse en el barro, porque claro, el profesor es garantista o de izquierda, listo. Entonces, da la clase, se enganchan 2 o 3 pibes para querer ser ayudantes del profesor, adscrito en la cátedra, no sé en otros países cómo se dice, formar parte de la cátedra, para ir haciendo el cursus honorum hasta llegar a ser titular. ¿Y el profe a quién elige? Y a los alumnos que más se identifican con la clase de él. El resto la aprobó como pudo y dijo, este tipo no quiero ver más. Claro. Entonces ya va preparando el tipo 2 o 3 pupilos, no sé cómo puede ser una palabra objetiva neutral, que en 10, 20, 30 años va a ser el nuevo titular, que va a formar camadas todos los años de pibes adoctrinados, que a alguno le va a salir igual, lo pone ahí, se va haciendo un círculo vicioso horrible, que solo se corta haciendo lo que hace Jero. Dice, che, el profesor es de izquierda, pero yo me meto igual. Y contradigo en clase, creo que dijo al aire algo el otro día. Exactamente. Bueno, eso es un granito de arena. Sí, lógico, sin dudas. Pero, sin dudas. Bueno. Despertar la duda en otros compañeros, que a veces capaz se quedan callados y vos ni sabés que le despertaste una duda. Y es tal cual lo que dice Jero, y espero que venga, porque estamos citando hace 10 minutos. Sí, es un tema interesante para hablar con él. Es muy cierto eso que dice, que el 80% es masa, ¿viste? Hace lo que dice el profe o el que está de moda ahí, nadie discute mucho. Hay 2 o 3 ideologizados, el resto va viendo. De hecho, vos has visto mucha gente que entró siendo más de derecha y salió de izquierda de determinadas facultades. Es que hoy las universidades lamentablemente son todavía eso. Hay mucha gente, hay muchos chicos que están despertando, que empiezan a cuestionar, que empiezan a hablar de otros asuntos, no solo con la perspectiva que le imponen los profesores, o que se animan a hablar en contra de lo que puede llegar a pensar o que parece que piensa la mayoría del curso. Eso yo creo que está sucediendo hace rato. Ya hay muchos chicos jóvenes que se identifican con la derecha, que se identifican libertarios, cosa que hace unos años no pasaba. O sea, cuando nosotros éramos más chicos, me acuerdo que eso yo me sentía solo totalmente hasta que conocí a Laje, hasta que los conocí a ustedes, que éramos también un grupo minúsculo. Pero en la universidad no tenían con quién hablar de estas cosas. Y como te digo, no había una alternativa a la postura del garantismo penal. No había una alternativa. Había, digamos, yo me acuerdo que leí un libro muy bueno de Cohen Agrest, Ausencia Perpetua, donde ella habla justamente de cómo le asesina el hijo, un reincidente. Y ella siendo justamente que es escritora, filósofa, que escribe, que ya en el Diario de la Nación escribía, bueno, sacó un libro explicando todas estas teorías de garantismo. Yo con eso me enteré mucho de todo esto sin meterme de lleno en lo que es yo te agrego algo más sobre esta mujer. Sí. Ella, el fastidio de lo que ella escribió el libro no es, lógicamente, lo de la muerte del hijo, que eso a cualquier padre por ahí lo deja devastado y capaz que no quisiera escribir directamente. No solo también que era un reincidente, como decís, sino que en el juicio cambian la carátula y el juez dictamina, por pedido del abogado de la defensa, que el ladrón había salido a robar y ocasionalmente o involuntariamente asesinó, bajando la pena a 2/3 de lo que hubiera tenido que ser una condena, que es un reincidente, homicidio agravado por robo o criminis causa. Cuando vos cometes un delito para facilitar un crimen, eso es un agravante que te da la perpetua, la pena más alta. El juez dijo, no, es al revés. Él sale a robar y lamentablemente en el forcejeo del robo termina asesinando a este chico que tenía 20 años, una cosa así. Entonces ahí la me dicen, che, yo acudo a la justicia buscando una respuesta, no estoy en el ojo por ojo, pero mira lo que recibo, una escupida en la cara. Sí, no recordaba eso, sinceramente. Sí, yo el libro lo compré porque la historia de esta mujer a uno lo impacta. Sí, muchísimo. Los que hemos perdido amigos, familiares cercanos, uno por ahí empatiza mucho con el que sufre el dolor. Y realmente, o sea, ninguna madre está preparada para perder un hijo. Claro. Y
ni siquiera recibir esto, porque vos decís, bueno, una enfermedad, bueno, hay gente que en Dios encuentra alguna respuesta, bueno, a veces te elige, a veces te toca, esto no es matemática, qué sé yo. Ahora, cuando pasan estas cosas, vos decís, algo completamente evitable, y decís, bueno, lo único que me queda es una condena, y ni siquiera eso puedes esperar de la justicia. No. ¿Entendés? Entonces genera, obviamente... O sea, deja de ser justicia. Y ahí es donde ella analiza todo esto del garantismo penal y a qué nos lleva. Y bueno, mucha gente después se organiza en grupos de padres. Ella tuvo visibilidad porque es filósofa, es una mujer con acceso a los medios, pero contaba durante páginas enteras casos de padres que por situación económica, no tener ni para un abogado, tenés que conformarte con lo que haga el fiscal, que seguro es igual que el de garantista que el juez. Claro, está lleno de esos casos. No tener un mango para poder decir voy a los medios o busco un abogado y me pongo como querellante y acompaño. No, y como te digo, nada. El caso, digamos, la reincidencia, el porcentaje de reincidentes es altísimo. Exacto. Y eso tiene que ver específicamente con estas políticas, con esta ideología del garantismo que digamos, prácticamente no hay una alternativa, no se plantea una alternativa. En Argentina hace años, en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, porque además la idea de Zaffaroni han influido en... No, eso es un académico. Exacto, yo no en sé toda Latinoamérica. Si quiere poner acá en el chat, si lo ha escuchado. Sí, si gente que no sea de Argentina, a ver si quieren mencionar. De otros países, demás. O sea, es un académico de fuste. O sea, claro. Te digo, antes de ser juez de la Corte Suprema de acá, libros enteros, citado en todas las universidades, fue juez en su momento también, ¿no? Sí. No sé, por hoy había llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sé si actualmente está. No estoy seguro. Llegada al Papa, o sea, es un tipo de mucha prensa. Sí, muy citado, muy admirado, todos los profesores con los personaje que yo tuve. Público. Sí. Y con una militancia política en el kirchnerismo, en el chavismo bastante fuerte. 100%. Pero bueno, acá mira, por ejemplo, pregunta Carolina Sola, pregunta, ¿mano dura o mano justa? Y eso también es una... Lo coincido 100%. Digamos, hay que tener cuidado también cómo se expresa esos temas, porque ahí también está la... Tal cual. Digamos... por ahí uno no encuentra la forma de decirlo en palabras, y más cuando está en vivo, que va todo el tiempo tratando de tocar tema y no. Podés preparar un esquema, pero por ahí hay palabras. Lo que plantea ella es exactamente así, que yo lo traté de decir a la pasada cuando te decía... ojo con confundir mano dura con andar a los tiros. No, claro. Me pareció que había uno pumba, porque ahí es donde da el pie para que, por ejemplo, hoy estaba viendo en Argentina una manifestación que vamos a hablar más tarde por un chofer de colectivo asesinado y se ve un policía reventándole la cabeza con un escudo a uno que estaba parado ahí tratando de dialogar. Sí. Y bueno, eso es mano dura, de forma innecesaria, abusiva. Sí, eso es abuso, es abuso. Te ha tocado seguro alguna vez algún policía que no se comportó acorde a su rol, digamos, y a su investidura, seguro. Y que te humilla, te maltrata sabiendo que tiene poder por sobre vos. Bueno, en la época, y esto en otros países lo pueden saber, en la época de pandemia, ni te describo la cantidad de abusos policiales que hubo en Argentina, y capaz si quieren contar en otros países habrá pasado igual. Pero acá era una cosa impresionante, o sea, de tener gente que estaba paseando el perro y dejarla 3 horas o 4 horas encerrada en un sótano. Sí, bueno, eso ya eso es abuso policial. Sí, está bien, pero también estaba, digamos, la orden desde arriba, ¿no? Ni hablar. Es una cuestión. Es que mano dura, mano blanda, mano justa viene de arriba, siempre. Claro, acá el problema es, bueno, por eso la importancia, acá dice por lo menos hasta enero del 2022 se desempeñó como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni. ¿Qué mes? Hasta enero del 2022, por lo menos hasta esa fecha. Claro, porque es un señor grande, pasó los 80 seguro. Creo que sí. Entonces por ahí ya debe estar ya viene influyendo hace muchísimo, por eso te digo, hace muchos años que está influyendo con todo esto, pero ahí va la importancia de lo que hace Bukele. Si vos no haces digamos, no reivindicás esto y no decís, porque obviamente lleva tiempo, él está haciendo una reforma desde su lugar de político, ¿no? Lleva tiempo digamos, son roles distintos respecto de reformar o meterse a reformar lo que se enseña en las universidades. Que eso es parte de lo que uno siempre separa de, bueno, la batalla cultural, la batalla de las ideas. 20 años, o sea, exactamente. Si lo haces bien hoy, no vas exactamente. a ver nada. Ahora, pararse como político y decir, vamos a empezar a aplicar esto. Bueno, hay muchísimas. Esto es algo que yo siempre lo he planteado en otros programas con ustedes y demás. Que es algo que no entiendo a veces, y realmente digo, bueno, acá hay mucha ideología de por medio realmente, porque hay muchos políticos que, digamos, la gente está harta, cansada, y no te digo solamente en Argentina, todo esto, digamos, estamos hablando de Latinoamérica en general, está cansada de la inseguridad, está cansada de los narcos, está cansada de las pandillas, ¿no? Depende del país. Y yo digo, ¿cómo puede ser que haya tan pocos políticos que se animen a capitalizar eso? Ese hartazgo. O sea,
sin dudas, es la mayoría de las personas. Es un típico caso donde las minorías ruidosas que se animan a meterse en los temas o que tienen alguna formación o algo por el estilo, justamente por haber ido a la universidad y que te pueden hablar con algún tecnicismo y esas cuestiones, por estar ideologizados en estos temas, callan a las mayorías que tienen una opinión capaz más de sentido común, de decir, acá hace falta mano justa o mano dura, pero que bueno, como están sentados frente a un abogado que obviamente estudió y le enseñó a Zaffaroni y lo que es el garantismo y tiene alguna palabrita linda para explicar estas cuestiones o algún tecnicismo o lo que sea, entonces la mayoría de la gente capaz se quede callado. Entonces vos tenés una mesa de 10 personas y capaz uno es abogado, es garantista porque es lo que le enseñó en la universidad, y las otras 9 personas están hartas de la inseguridad, la han sufrido ellos y sus familiares, pero se callan la boca, no se animan a digamos, a opinar lo contrario por miedo a que lo tilden de facho, por miedo. Es lo típico que pasa con otras cuestiones donde la izquierda ha hegemonizado, digamos, la agenda. Acá pasa exactamente lo mismo. La izquierda ha hegemonizado esta agenda, entonces yo creo que las grandes mayorías han sufrido la inseguridad. En la mayoría de los países latinoamericanos quisieran mano justa o mano dura. Un político que capitalizara eso, yo creo que tendría muchos votos. Hoy en Argentina tenemos dos preocupaciones principales: la inflación, o sea, la economía, y la inseguridad. Hace años que son las dos principales preocupaciones y cada vez se van acentuando más. A medida que aumenta la inflación, aumenta la pobreza. El tema del empleo por ahí. Empleo y inflación. No llegar a fin de mes, obviamente, porque tenemos más del 100% de inflación. Pero siempre está el otro tema más importante para los argentinos hoy es la inseguridad. Y hace años, no es algo nuevo. Si te fijas, Bullrich, por ejemplo, que es hoy una de las grandes candidatas en Argentina a ser presidente, ha llegado ahí gracias a que ha tomado una posición de Bolsonaro. Bolsonaro, exactamente. Presidente en Brasil, con un discurso concretamente sobre estos temas. Obviamente no lo de Bukele, pero aparte El Salvador es mucho más chico, es completamente imposible tiene otra lógica, en Brasil semejante política. Exacto. Además de cómo Brasil está dividido en estados, no sé si un gobierno federal podría decir cómo tienen que manejar el tema de las pandillas locales. En Argentina es un delito federal, entonces pueden estar en cárceles federales y demás. No sé en Brasil. Claro. Pero digamos, Giordano, yo no sé si querés que lo hagamos o se está maquillando. Bueno, para... Lo hacemos pasar. Sí. La idea es que sea algo descontracturado. 8 y 5 iba a llegar. 8 y 5, 8 y media. Minutos menos. Sí, 25 minutos. Le erraste. Tengo facultad, flaco. Vos no sé si estás... Ya lo explicamos, no te preocupes. Sí, ya avisamos que estaba en la facultad. Está aclarado y reivindicamos tu rol de... o sea, cuando vos dijiste que llegabas 8 y 5 no sabías que tenías facultad. Se demoró. Me parecía. Pasaron cosas. Se demoró. Es facultad de filosofía, no se cumplen horarios. Los horarios son cosas del capitalismo. Bueno, no nos atenemos a esas cosas. Está bien. Igual destacamos en tu ausencia, no te iba a arder el oído izquierdo porque hablamos bien de lo importante que es involucrarse en la docencia, porque si no el profesor que es de izquierda toma ayudantes de izquierda y va formando una cátedra de izquierda y heredan esa cátedra en algún momento y se hace un círculo vicioso que solo se corta, con alguien que haga un esfuerzo como por ahí te toca a vos de ir gratuitamente a empezar a hacer el curso de honor, porque de acá que... Yo recalco siempre eso, o sea, nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la derecha en general, estamos llenos de economistas que hablan de Excel, pero no tenemos un sociólogo, no tenemos, o sea, Agustín es un caso muy particular, por eso derecha, también, sí. O sea, además de su capacidad, ha sido porque ocupa un lugar que no lo tiene nadie, porque todos preferimos quedarnos a criticar desde casa. Y después tenés otro tema. Vayan a la universidad pública y confronten. Porque ves otro mundo y ves otras visiones también que a veces... Porque esto es lo que hablamos el otro día de la catalización, de los algoritmos y todo. El sesgo. Nosotros también fuera de la cuestión de computadora nos algoritmizamos muchísimo. Entonces, ir ahí, contrastar, escuchar también. Incluso vas a tener profesores que van a estar en tu vereda opuesta. No me pasó tanto en Derecho, pero sí en Historia, que tenés profesores que son brillantes, que puedes aprender muchísimo. Lógico. Y son declarados marxistas-leninistas. Y se puede aprender muchísimo. Pero sí, perdón, tenemos que ocupar esos lugares porque si no, no... La mayoría digamos, si uno quiere hoy leer, por más que sea de derecha y quiere estudiar sociología o quiere estudiar filosofía o política, la mayoría de las lecturas son gente de izquierda. Uno saca de ahí
y puede decir, bueno, esto obviamente hay autores de derecha, pero la mayoría son de izquierda. Siempre. Y además, después pues una izquierda más El posmoderna, moderado una te izquierda menos usa un posmoderna. marxista británico que es el que te dice, bueno, sí, en realidad, aunque sea te nombra a otros pensadores, dice, bueno, en realidad en esto están bien. Tener profesores que directamente, por ejemplo, en un trabajo práctico hace poco, la idea de los trabajos prácticos es que se plantee desde un punto de vista polémico para una discusión, para un debate socrático. Nunca se termina cumpliendo porque nadie lee los apuntes, termina siendo una evaluación más. Pero te puso 2 textos para que entiendas la situación de las clases sociales obreras en la Revolución Industrial. Y te puso uno de Thompson, que es un marxista británico. Son marxistas pero culturales y que aceptan algunas cuestiones, son moderados. Y el otro a Engels, que es un entrecomillado gigantesco desde una visión economicista. Bien. Entonces sí, tenés tipos que están muy... Tuvimos hablando, digamos, en general, un poco apoyándonos un poco en lo que fue la figura de Zaffaroni, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Hablando de lo que es el garantismo penal, de que lo sufren en la mayoría de los países de toda Latinoamérica, con los narcos, con el crimen organizado, con las pandillas y con el delincuente común. Y cómo estas ideas nefastas han influido y siguen influyendo, porque uno vos también estudiaste en un momento de Derecho, después te cambiaste igual que yo. Y Zaffaroni era el number one. El dios. Sí. Y incuestionable. Todos hablaban siempre de él, lo citaban a él. Siempre me ha pasado que nunca escuché una buena alternativa. Con las veces que lo planteé, incluso los profesores en abogacía, yo ya me gustaba un poco discutir estas cuestiones, por más que no estaba todavía metido en política. Nunca escuchaba una buena alternativa al garantismo, por lo menos de mis profesores. Yo al ir a una privada tuve la alternativa por ahí de otros textos. De hecho, el abuelo de Agustín, por ejemplo, era un penalista, me escribió La varios Ganaya, libros, sí. muy, muy interesante. Bueno, Mirá. Soler, Núñez, nosotros algunas. teníamos dentro de todo, pero bueno, yo tuve la suerte de ir a una privada. Claro. Que, ojo, porque tampoco es garantía. No, exacto, pero... porque mucha gente, y esto es muy, muy economicista, muy de la... si es privada, van a pensar más de derecha, si es que... No, o sea, los profesores en general... El profesor tiene mucho menos poder para adoctrinar y el maltrato del que tiene, yo lo veo en una universidad estatal. Yo tuve 2 muy buenos... Esto es mío. Claro. Yo tuve 2 muy buenos profesores en penal, por suerte, en Derecho. Uno fue de la Rúa, hermano de Fernando de la Rúa. Muy bueno, nunca se le notó ni un ápice de garantismo. Y después en Penal 2, me acuerdo que estaba Pedro Despuy, un personaje que el tipo no te decía que discordaba con Zaffaroni, pero me acuerdo en las 2 evaluaciones, él decía, está la forma correcta de hacer las cosas, que lo hizo la mayoría, los que lo hicieron mal, que pifiaron todo el caso práctico, los 2 casos prácticos, y la forma del inquisidor Giordano, que le puso la pena más grave y está correcto también, está bien argumentado. Y el Guaso le encantaba eso. No lo decía porque no quedaba bien, y te estoy hablando que de eso es del año 2009, 2010 más o menos. Y por eso tuve profesores buenos en penal, que es de lo que estamos hablando, pero en el resto... Que no seguiste con abogacía, porque hubieras tenido el perfil para... Qué horror. No, qué Se le iba a complicar con las audiencias llegar a horario, pero después... No hay un problema. Sí, quiero contar una cosa que nos pasó hoy. No, estaré los gritos como con este tipo, con el juez. Pero chame, te voy a matar, te voy a llenar. Quiero pasar una cuestión que nos pasó hoy hace un rato. Estábamos haciendo una reunión para armar el programa y demás. Fuimos a buscar algunas cosas que había que traer para acá. Estábamos parados acá en este mismo barrio, pero cerca donde vive mi hermano, con Alex, también con el productor, digamos, unos productores. Y uno de los policías que estaba custodiando ahí, una policía, me dice Camerat. Se me acerca y me dice Camerat. Y yo digo, ¿de dónde me conoce? Y me dice, yo soy la que le escribí a Giordano. Y ahí me acordé que lo habíamos incluso mencionado acá, porque vos ya sos famoso. Yo pensé que era por los casos penales. No. Y se presentó y me dijo, yo le escribí, me acordé obviamente que habíamos hablado de ella porque ya te había mandado un mensaje y le dije, vos sos la que estudia historia. No recuerdo el nombre de pila, al menos. De ella. No, igualmente por las dudas no... Sí, bueno. Porque está en una fuerza de seguridad, entonces... Bueno, por eso, pero el nombre de pila capaz. Sí. Le mandamos un saludo, me dijo que iba a ver el programa. Así que le mandamos un saludo. Y es muy bueno ver justamente esto.
que gente de las fuerzas ve, digamos, se identifique, porque sabemos que se identifica con la derecha y es lo lógico, pareciera ser lógico, pero también incluso todas estas ideas muchas veces han penetrado incluso en las fuerzas y habría que alguna vez dedicarle todo incluso un programa de hablar traer un experto sobre hablar de la fuerza de seguridad acá y demás, porque como hace un rato estábamos hablando de que digamos, siempre se encara lo más inmediato que es, no, porque la policía no actúa. No, porque, digamos, y lo que le decíamos con Truco es, ¿cómo pretendés que actúe la policía en determinadas cuestiones y capaz tienen que intervenir, arriesgar su vida para que después ser juzgados si les va bien? Es decir, si detienen al ladrón o lo que sea, pueden ser juzgados por cómo lo detuvieron, por exceso de fuerza, etcétera. Y si les va mal, pueden terminar muertos digamos, o detenidos ellos luego, lo que sea. Entonces, y además tienen poco incentivo en cuanto a cómo se les paga. Tienen están muy mal vistos, digamos, están muy poco respetados en la sociedad, se los hace respetar muy poco, cosa que la fuerza de seguridad en otros países siempre se les ha respetado, y cuando uno ve los países que mejor funcionan, donde mejor se respetan y donde más se respetan las fuerzas de seguridad, cosa que en Argentina está acá si hay peor. una pena ejemplar, nunca va a ser para el delincuente, siempre va a ser para la fuerza de seguridad. Exactamente, de hecho, digamos, hay casos por toda Latinoamérica, hay casos acá famosos en Argentina, donde siempre se está cuestionando cómo accionó, no, bueno, porque a ver si tenía la misma pistola que tenía el policía para poder disparar al policía, no, a ver si realmente corrió. Uno dice acá, bueno, hay que abuso, pero, digamos, obviamente la balanza ya está muy tirada en contra de la fuerza de seguridad y en favor justamente de aparte, los delincuentes. Yo me permito agregar algo que me quedó afuera hoy. Yo creo que el docente y el policía tienen que ser de los mejores pagos del escalafón estatal. Bueno, ¿por qué? Pero no es demagogia de que el docente gane como un diputado, porque claro el diputado hay 250 y docente tiene no sé cuántos. Pero el punto ¿cuál es? Es un tema de incentivo. Si vos pones los mejores sueldos, todo el mundo va a querer ser, o claro, el que tenga un mínimo de vocación para eso se va a tirar de cabeza. Ahora, exigir el mejor examen, exacto, o sea, bien filtro. Por ejemplo, vos querés ser médico. Los chicos estudian un año para entrar a la facu de medicina. El tema es... Después la plata la paga, en teoría, bueno, no sé hoy por hoy, porque no conozco muchos médicos, pero entiendo que ganan un buen sueldo. Entonces, los pibes se matan más o menos un año entero para entrar a la universidad. Después se matan estudiando, hacen el posgrado, la especialidad, las residencias, están como 10 años preparándose, porque saben que les espera un porvenir. Perdón, entonces, para policía tiene que ser lo mismo y para docente igual. Jero. No, le estaba diciendo algo, perdón, que le iba a interrumpir. No, que el tema, vos no sé si ustedes se acuerdan, elecciones 2009 legislativas, perdón, 2009 no, 2011 para gobernador. Oscar Aguad candidato. No te metas tanto en Argentina porque estamos hablando más... Por eso lo estoy explicando. Bueno. Si me dejas terminar de hablar, por favor. Dale. 2011, candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, Oscar Aguad. Consigna principal, 50% aumento de sueldos a los docentes. Hermoso, hermoso, hermoso. La estaba rompiendo en una época encuestas. Que la inflación era un 25, más o menos, un 20. Era una locura. O sea, el doble de la inflación. Sí. Y claro, cuando se empieza a acercar la elección, le dicen, bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, bueno, en realidad los docentes van a tener que... las capacitaciones van a tener que ser evaluadas, van a tener que cumplir tanta cantidad de horas de capacitación, van a tener que hacer una revalidación del título constantemente porque la educación está cambiando. Entonces hoy tenés que saber sobre computación, tenés que saber, etcétera, etcétera. Le hicieron todos los escrachos posibles los sindicatos de educadores, le dicen en la provincia de Córdoba. Sindicato de docentes. Y obviamente no ganó. Y obviamente se lo segundo, sí. Cuando dijo eso, se le vino la campaña abajo. Pero yo le hago una pregunta. Si yo te dijera, ¿cuáles son las funciones básicas del Estado? Que tiene que haber sí o sí, que lo que mejor tiene que funcionar. Seguridad, educación, salud, podemos agregar. Yo por lo menos en mi concepción, por no decir libertario. Por eso, hay libertarios que están más en contra, más a favor. Sí, que podrías privatizarla 100%, pero yo creo que la salud y la educación no puede faltar. Claro. Defensa, obviamente, defensa exterior. Bueno, pero podemos dejarlo en esas cuatro para fortalecer el punto. Entiendo lo que me vas a decir. Exactamente. Si vos te fijas hoy, son la gente que menos estatus social tiene, en todo sentido, no solo en lo económico, a los que justamente peor se les paga, a los que menos se los respeta. Entonces, yo creo que habría que dejar de gastar en muchísimas otras cuestiones que gasta el Estado, que se mete el Estado, reducir al Estado mínimo, que es lo que yo creo que todos coincidimos en eso, porque no somos libertarios, así, pero somos conservadores.
Entonces abogamos también por un Estado mínimo donde se cumplan bien esas funciones. Donde se respete a la fuerza de seguridad, donde se le dé un buen estatus, y donde se pague bien. Sí, exactamente. Para traer a los mejores, no es demagogia. Exactamente. O sea, yo pago buenos sueldos. Y además para poder justificar una formación donde valga la pena estar X cantidad de años formándose, donde los docentes puedan, se los puede evaluar, que es lo que decían que los sindicatos y la izquierda siempre ha pedido que no se evalúe a los docentes, que no se actualice digamos, el formato en cómo educan. Cuando se quiere mantener actualizados los docentes no se los puede evaluar. Bueno, todas estas cuestiones, si uno te fija, los peor pagos hoy son las funciones que realmente el Estado realmente tendría que estar incluso verificando que se cumplan. El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetas, proponía para la provincia de Buenos Aires, donde él va a ser candidato a gobernador o estaba ahí disputando, que se haga una evaluación general de cuáles eran las escuelas con peores indicadores y poner los mejores maestros y pagar los mejores sueldos para que vayan a esas escuelas. Cosa de también dar un doble incentivo a ser docente y además a que el que vaya y haga el laburo donde más se necesita un docente, y bueno, Jero, esto vos lo podés también entender bien, sí, por la contención que están los chicos, por el... No, me parece que es una propuesta o que desconoce el ámbito escolar o que es fulbito para la tribuna, porque ¿quién es el mejor preparado? Pero eso en base a un examen. Claro, ¿y en base a qué? Porque yo en una escuela marginal no necesito no necesito a Vargas Llosa. Necesito un tipo y no que solamente lo haya estudiado, sino que realmente sea un pedagogo de primer nivel. ¿Y exigirle pedagogía? Sí, el tema es que el estudio resulte en práctica realmente de un buen pedagogo. Porque a vos hoy te atiborran, van los docentes, sí, ¿qué tenés de Paulo Freire? Claro. Y la educación del oprimido, etcétera, a pibitos que están revoleando piñas porque llegan a la casa y los padres los cagan a patadas. Es lo que ven, claro. Bueno, yo creo que eso, como te digo, mejorando todo, digamos, haciendo las políticas que hay que hacer en conjunto, es decir, mejorando el estatus, mejorando, reivindicando la profesión, dando mejores pagas y haciendo que no cualquiera pueda ser profesor, porque se paga tan bien que más gente se va a volcar, entonces va a haber exceso de oferta. Empezás a filtrar por vocación realmente, todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pasaba antes con el Poder Judicial. Antes los sueldos del Poder Judicial eran altos solo para los jueces. Después de los 80 empezó a emparejarse un poco más en la escala salarial. Y hoy por hoy vos sacás un examen para ingresar a tribunales, se anotan 10.000 pibes. Claro. Ninguno quiere ser abogado particular, todos quieren entrar a tribunales por los sueldos, que arrancan ganando 250 lucas, una cosa así. Pero bueno, todo este disparador, digamos, para ir... Arrancó de... yo no sé si Jero quiere hacer un cierre, que tampoco... arrancó por la cuestión, obviamente, lo que comentamos, vos no estuviste, pero respecto de esto de mano dura, que nosotros decimos tranquilamente puede ser considerado mano justa, de Bukele, y lo que él le decía a Truco es... La crítica que le hacen en Infobae, que es un diario progre, digamos, ya muy... se ha sacado la careta y ya indisimulado. La crítica que creo que le hacen sobre algunas cuestiones que dicen ahí, ¿no? Bueno, son porque ha alterado las cifras o porque está haciendo publicidad de algo que realmente no es así o que comete excesos. Yo creo que cuando un diario como Infobae te critica de esa manera, no es porque estés alterando cifras, sino porque justamente... tus políticas están funcionando, son en mano dura o mano justa, como lo quieran ver, porque eso es algo que nos comentaron recién. Y cuando estas cuestiones empiezan a funcionar y ven que a la gente le agrada y ven que los índices de delincuencia se han reducido, ahí es cuando los diarios progres te salen a criticar y salen a pegarte. Porque si fuera que es puro humo, puro propaganda, como ocurre acá en Buenos Aires, por ejemplo, y en un rato vamos a hablar al último de lo que pasó hoy con Bernie, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No hay ningún diario que salga a criticarlo por mano dura, por más que esa es la imagen que él mismo se hace y la propaganda que él mismo hace. Como eso realmente no es así, ningún diario sale a criticarlo, ninguna organización de derechos humanos sale a criticarlo. Ahora, cuando realmente se están aplicando estas políticas y funcionan, sale todo el progresismo, digamos, de los medios a criticar. Sí, yo no quiero partir de la lógica de que dos malos hacen uno bueno. O sea, no porque Infobae lo diga, estoy absolutamente seguro que Bukele no pudiese modificar, porque está haciendo una campaña política a nivel regional. Filmarlos a todo, está haciendo una campaña a interés, digamos, del liderazgo latinoamericano. Tengo un paréntesis ahí. Yo lo que le decía a Truco es que me parece necesaria esa campaña.
en la medida en que es la forma de demostrar que algo está cambiando a quienes tienen que aplicar esas. Si vos tenés, digamos, pandillas, digamos, en las calles permanentemente, quienes son quienes manejan las calles, las pandillas, y vos querés que la fuerza de seguridad salga y se les paren estas pandillas, así como pasa con los narcos y demás, al crimen organizado, bueno, vos tenés que salir y decir, bueno, yo los voy a bancar, los voy a dar ciertas garantías a ustedes, no a los delincuentes, para que puedan realmente cambiar las cosas. ¿Me explico? O sea, esa propaganda, que es cierto que es propaganda lo que hace Bukele, esas filmaciones, esos videos que se ven de la inauguración de la media cárcel, los discursos que da, yo creo que son una propaganda, pero es necesaria para decir, bueno, a la fuerza de seguridad, esto realmente voy en serio, me estoy exponiendo para que vean que esto realmente va a ser así, que realmente los voy a bancar y que realmente queremos que esto cambie. Obviamente es un cambio que decíamos un truco a largo plazo, porque siempre lo que hay que cambiar acá, hay que cambiar la mentalidad de la justicia para que funcione, digamos, para que funcione la detención y para que funcione las cárceles, para y hacerla todo. por derecha. Claro, si no, digamos, detener, como te digo, arriesgar la vida, detener al delincuente para que salga el mes, bueno, ¿para qué arriesgué mi vida hace un mes y el delincuente ya está en las calles de nuevo? Si puede tomar represalia. Entonces, bueno, esas cuestiones... Sí, siempre tenés que tomar algún tipo de medida extraordinaria, como Claro. si no hiciste la publicidad, hace lo que hizo Fujimori de taparle la cara a los jueces, etcétera, para... Exacto. Porque sí, no te está enfrentando cualquiera, son tipos que después te van a venir a buscar el padre, la madre, el tío, el nieto, el todo. De hecho, ha tenido amenazas de las familiares de los pandilleros o de las mismas pandillas cuando se detienen a determinados pandilleros, donde dicen esto va a haber represalias, amenazas explícitas a las que Bukele ha salido a responder. Ha salido, se paró frente al micrófono y ha dicho, si ustedes hacen esto, yo voy a actuar de esta otra manera, no voy a echarme de atrás. Eso es lo que te digo, que sí es propaganda en parte, porque la muestra a todo el mundo, pero es una forma también de decirle a las mismas fuerzas de seguridad que están actuando, esto realmente es así o realmente voy en serio con estas políticas. Perdón, digo lo último y ya cerramos, sí, porque tengo otros temas que se nos están acumulando. Fundamental cuando hablamos de mafias, además de la mano dura, además, ir a atacar la guita. Hacen lo que hacen porque tienen mucha guita. Y eso es lo que les permite pagarle a gente para que salga a matar. No es que están de onda, voy a matar porque es una ideología política. No, pagan a gente que no tiene un mango, le compran su vida prácticamente para sicarios, que vaya y la riegue. Sicarios, mulas, toda la estructura de ellos, los fiscales, los policías que compran, todo es con guita. Si no les tocas la guita a la larga, en 2 años, en algún momento van a salir, bueno, vuelven a hacer lo mismo. Que es el gran problema hoy por hoy, porque esa guita muchas veces está en venta de auto en concesionarias, venta de departamentos, todo un sistema se beneficia de esa guita sucia y nadie quiere decir, che, mirá que se cortás el chorro. Pablo Escobar en una época se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia. A ver, sí. Tienen mucha guita y si no se la sacás, porque millones y millones y millones, ¿no es que departamentos enteros llenos de billetes, por decirte? Sí, 100%. Te agrego una cosa más. Sí. Que además, y esto es lo que te decía antes, digamos, acá lo que uno busca, lo que tiene que buscar un sujeto como Bukele es justamente que el pueblo, el ciudadano de a pie, sepa lo que está haciendo y el ciudadano de a pie, digamos, y pueda apoyarlo en eso, porque nadie más lo va a apoyar. Porque los medios son progres, no lo van a apoyar. Porque los organismos internacionales por los derechos humanos y bla, 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 son progres, no lo van a apoyar. Entonces, si él no hace notar eso o no hace saber eso al pueblo... Esa es la mejor propaganda que puedo hacer. Exactamente. Al ciudadano de a pie, obviamente no va a haber ni un medio que salga a apoyar eso. No va a haber ningún organismo internacional de todos estos que se dicen de los derechos humanos y todo esto que salga a apoyarlo a él. Entonces, el único que puede mostrar eso es él mismo y sabe que el ciudadano de a pie lo apoya. Es la mejor política. Lo que yo le decía a Truco hace un rato es... Digamos, seguridad es una cuestión que tiene el apoyo sí o sí de la mayoría de las personas en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque la inseguridad la sufren por narcotráfico, por pandillas, por delincuentes comunes en toda Latinoamérica, en general, y la mayoría de la gente cuando uno habla está a favor de estas manos duras, de la mano justa, etcétera, pero es una cuestión que siempre la izquierda ha hecho mucho ruido con muchas otras cuestiones. Los organismos internacionales. Acá todavía tenemos mucho miedo para hablar de eso. Exacto, bueno, es uno de los ejemplos. Argentina es un ejemplo. Porque faltó debate. Porque porque te dicen sos facho, enseguida. Porque faltó debate, sí, claro. Si una vez que vos pones 2 campanas. Acá hubo una época de oscuridad de la información, de la época kirchnerista del 2003.